Tufi Are Vázquez es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Fue corresponsal del diario La Razón de la Paz, periodista, editor general y jefe de redacción del diario El Deber de Santa Cruz. También se desempeñó como editor de Forbes Bolivia. Después de una amplia trayectoria de aprendizajes y enseñanzas, Tufi Are es un profesional independiente que lidera su medio digital Asuntos Centrales. Paralelamente, dicta clases en una universidad privada de Santa Cruz y es nuestro invitado especial en Cobertura. En esta edición conversamos con el director de Asuntos Centrales, Tufi Are, un tema muy importante. Pareciera un tema sencillo, pero al mismo tiempo es complejo, porque depende también mucho de las interpretaciones, las miradas que puedan tener en un ecosistema emprendedor, pero al mismo tiempo un poco injusto para profesionales independientes. Algunos piensan también que la cercanía y la amistad en diferentes sectores con diferentes personas puede generar también los trabajos gratuitos. Para hablar de ese tema y con armonía también conversamos con Tufi. ¿Cómo estás, Tufi? Buenos días. Buen día, Judy. Es un gusto estar en su programa otra vez, que usted conduce con tanto acierto y ahora en las mañanas cada día, por supuesto. Así que es un gusto estar hablando de este tema que no busca generar un conflicto innecesario, sino básicamente asumir conciencia sobre lo que es la valoración de los profesionales bolivianos. Y he notado de que hay mucha gente que se identifica con esta idea de que se reconozca al profesional boliviano su formación, que se le reconozca su tiempo, su experiencia, y que cada vez sea mejor pensar en una cultura que retribuye. En otros países es básicamente, diríamos, parte del ecosistema, como usted decía, del crecimiento de la microempresa, del autoempleo, el reconocer el salario que no sea solamente emocional, sino salario necesario para poder vivir en el caso de los profesionales. Y con este tiempo de crisis económica, con recambio también de las profesiones, hay una situación que uno ve que tiene relación con un mayor desempleo, y el desempleo genera a veces también empleo informal, y en Bolivia tenemos una economía muy informal, propia seguramente de la economía pequeña que es, pero eso no debe llevar a que todo sea gratis. Me refiero a los servicios, ¿no? Deben haber servicios públicos que uno ofrece. Me refiero a como profesionales también tener responsabilidad social, empresarial, si queremos llamarle así, o responsabilidad social profesional. Y tiene que ver con ayudar a la gente que necesita ayuda, pero hay otra gente que tiene condiciones para pagar servicios y que la gratuidad la consideran parte de su propia generación de utilidades. Así que en ese sentido los profesionales tenemos que tener mayor autoestima y en lo posible hacer prevalecer nuestra formación y nuestro trabajo, que debe ser remunerado. Ese motivo, no es generar mayor conflicto ni mostrar que somos arrogantes, sino que en cualquier otro lugar del mundo, en economías un poco más avanzadas y desarrolladas, todo servicio se paga y se cobra, básicamente, ¿no? Siendo expertos en un tema, en cualquiera de las profesiones que sea, y teniendo el potencial necesario, pero a veces no necesariamente eso es reconocido, porque los salarios terminan siendo muy limitados y porque además surge algo y tal vez hasta curioso cuando viene un talento externo, como que en Bolivia hay algo que hace que los bolivianos puedan bajar los salarios para el mismo boliviano y subir los salarios o generar un ingreso mucho mayor para alguien que viene del exterior. Entonces, ¿qué criterio merece todo esto? Y Judy, yo en la experiencia que tengo, habiendo sido empleado o ahora en el autoempleo, yo percibo que todavía en Bolivia tenemos una especie de cultura de sobreestimación de todo lo que implica el profesional o el servicio extranjero, como que
el empresario que puede pagar al boliviano o al extranjero termina creyendo y convencido de que el extranjero tiene un know-how mayor que el nacional. Y a veces termina no siendo tan así, tan concluyente. Muchas veces sí, hay profesionales y asesores extranjeros que llegan al país, ofrecen un servicio y sí rinden en función de las expectativas. Pero yo me he encontrado con situaciones donde el extranjero que es contratado, y no soy xenofóbico, deberíamos tener una economía libre, abierta y competitiva, donde no pese otros criterios que no sea la meritocracia. No por el hecho de ser bolivianos se va a prescindir del extranjero, pero también al revés, no por el hecho de ser boliviano se tiene uno que sentir menos valorado o se tiene que recibir un trato discriminatorio en términos de formación respecto al extranjero. Reitero, no es xenofobia, estamos en una economía abierta, libre, ojalá que competitiva, deberíamos buscarla porque eso mejora la competencia y la formación profesional, pero en mi experiencia me he encontrado que no necesariamente todo el asesor o consultor extranjero que llega al país para ofrecer servicios en distintos ámbitos es mejor necesariamente que el boliviano. Y ahí hay una cultura muy arraigada todavía. Yo creo que viene por un complejo inclusive raro de inferioridad, de que todo lo que es extranjero merece un mejor reconocimiento salarial que el profesional boliviano. Y le pongo un ejemplo de la capacidad de los bolivianos, que es la construcción de la torre Greens Tower, que se ha inaugurado la semana pasada, hecha básicamente por profesionales bolivianos o construida por profesionales bolivianos, Judith. El arquitecto es un veniano, el ingeniero de cálculos también es un boliviano, de cálculo estructural. Esa obra monumental con alta calidad mundial está construida con bolivianos, excepto algunos puntuales asesoramientos extranjeros. Entonces hay capacidad dentro del país en distintas áreas, pero nos encontramos todavía con esta cultura de empresas que pueden pagar bien, que terminan reconociendo más el servicio de un consultor extranjero o de un asesor extranjero por el simple hecho de hablar diferente a nosotros o venderse de manera diferente como profesional. Y ahí es donde los bolivianos tenemos que otra vez recuperar la autoestima y decir yo puedo ofrecer lo mismo o mejor, y también aprender a marketear, digamos, ¿no? Nuestra propia formación, porque a veces pasa por eso, que no tenemos también la posibilidad de vender como venden otros su propia marca personal. Definitivamente, pero ese también viene sumado con la actitud del mismo colega, del mismo amigo, del mismo boliviano, que piensa que cuando es invitado o invita a algún profesional a alguna actividad, por el mismo hecho de mantener la cercanía que de hace mucho tiempo o de pronto recién, debe hacerlo de una manera gratuita. Eso, por ejemplo, sigue siendo, pasará mucho tiempo tal vez para que esa mirada que tienen tenga que cambiar y tenga que verse a la persona tal cual como está ofreciendo un servicio, y no necesariamente, porque en algunos de los casos terminan ellos mejorando sus utilidades, pero el profesional boliviano tiene que adecuarse al solo hecho de la amistad, de seguir apoyándolo. ¿Qué cree? Sí, Judy, yo también creo que debe cambiar esa cultura de empresarial, de tengo que maximizar mis utilidades bajando los costos al mínimo. Y para bajar los costos al mínimo recurriré a lo más barato o al amigo profesional que me puede hacer un precio menor. Yo creo que bueno, le ocurre a todos. Yo veo que hasta los médicos a veces pensamos, voy a ir donde mi amigo médico porque me va a cobrar menos, o donde mi amigo psiquiatra porque también me va a cobrar menos de la consulta habitual, o donde mi amigo periodista que me va a hacer una gestión de comunicación relativamente a precio muy bajo porque es mi amigo, o donde a mi amigo abogado que le voy a pedir un consejo jurídico porque es mi amigo y simplemente me lo va a dar, o donde mi amigo arquitecto que lo voy a llevar a mi casa por ser arquitecto y le voy a pedir un consejo. Yo personalmente he tomado una decisión que todo lo que pido a algún amigo que sea profesional debe ser remunerado, porque también quiero recibir el mismo trato. Así que cuando yo busco un amigo por motivos distintos que es profesional o que ofrece un servicio, le digo, cóbrame, porque en algún momento yo también le tengo que cobrar.
Entonces yo necesito darle el mismo trato, sin ser empresario grande, a ese amigo que el que espero que me dé él a mí, básicamente como profesional, porque nosotros invertimos en formación profesional, son 5 años de universidad, la mayoría de las veces formados en universidades privadas que requieren un costo, porque también invertimos en seminarios, en talleres, en fuentes informativas, en libros, tenemos que comprar libros, tenemos que vivir experiencias de viajes que acumulan, como profesionales acumulamos la mirada precisamente global, que es lo que a veces se reconoce al profesional de afuera, que sí viaja mucho y nosotros no tenemos la misma oportunidad. Y sí, uno tiene que invertir en viajes, en ir a mirar, en ver innovaciones en otros lugares, en seminarios internacionales. Y eso, ¿de dónde sale? Básicamente de lo que le puede ingresar a un profesional que no es millonario, ¿no? Básicamente es un profesional de clase media formado que ofrece un servicio. Por lo tanto, tenemos que, particularmente en las áreas de ciencias sociales, que es donde parece verse con mayor frecuencia porque no son tan tangibles, el tema del servicio, ¿no? Y el reconocimiento. Fíjese quienes padecemos más a veces esta situación, pues periodistas, psicólogos, artistas. Es impresionante cómo los artistas se los busca para que toquen en un concierto o para que actúen en un lugar y muchas veces no se los remunera, ¿no? Y eso no está bien. Así que contribuyamos todo el ecosistema a que reconozcamos el servicio como corresponde, porque eso nos va a dar mayor calidad, va a ayudar a nuestra propia formación y nos va a dar una autoestima que lamentablemente no tenemos, y vamos a darle una señal también a los que pueden contratar de que hay que contratar por meritocracia y no por mitos que hay instalados, ¿no? De que todo lo que viene de afuera es superior a lo que tenemos dentro, y así terminamos al profesional boliviano más bien con una importante fuga de cerebro, reconociéndolo mejor en otros países que dentro de nuestro propio país. Hay muchísimos bolivianos, grandes profesionales, que deciden ir afuera donde les remuneran, y ahí hay una fuga de cerebros. Entonces tenemos que cambiar esta cultura, Judith, y creo que hay mucha gente que se siente identificada con esta cruzada necesaria que debe haber de un cambio cultural. Es una cruzada, una campaña, no regales tu trabajo, porque al final es eso, ¿no? Y el mismo sistema, el mismo contexto de la cotidianidad de los días está llevando a la gente y al mismo profesional a abaratar sus costos, porque lamentablemente aparece otro con un costo mucho menor, y esto como que se hace, no sé, no es muy sano porque no le permite competir en igualdad de condiciones. Y cuando viene también el trabajo de un profesional externo para asesorar, en el caso, por ejemplo, político, puede que también su posición sea muy marcada ideológicamente en algo y no mire la unificación de una sociedad, ¿no? Eso también se está dando en nuestro país. Sí, lo que usted menciona, los asesores en el campo político, tenemos varios casos de gente que ha llegado de afuera, que podrá tener la experiencia y que tiene también una visión ideológica que termina a veces siendo contratada por políticos específicos, por autoridades nacionales o locales, simplemente por el mito de que son buenos porque han ganado campañas. Pero resultan ser que a veces el pragmatismo de estas autoridades y la sobreestimación de la capacidad del consultor externo en política termina perjudicándole a sí mismo. Caen en una conducta de incautos más que de inocentes. No se dan cuenta que pueden estar siendo utilizados más bien estas autoridades o funcionarios de alto nivel por intereses de los propios consultores, en este caso político. No quiero generalizar, hay casos valiosísimos, pero otros que merecen por lo menos un debate en relación a su aporte real a un proyecto político en nuestro país. Pero terminan también en algunos casos ese tipo de asesoramientos con tejidos sociales fraccionados, ¿no? Y en este momento en Bolivia como que estamos viviendo esa situación. Bueno, volvemos a este tema que ha sido muy interesante y sobre todo ponerlo al debate. La idea, como usted mencionaba, tu fin no es generar polémica, simplemente educarnos. Creo que no queda otra, eduquémonos desde todos los espacios, creamos... un acto de arrogancia, Judith, ¿no? Tampoco es un acto de arrogancia, no debe ser, no, yo soy el mejor, cobro, impongo mi precio y punto.
no es un acto de arrogancia, sino de reconocimiento al profesional, necesario reconocimiento al profesional que se forma, pensando también en las futuras generaciones, ¿no? Que haya meritocracia, porque la gente, los jóvenes, van a terminar diciendo, ¿para qué ir a la universidad si puedo, sin ir a la universidad, conseguir un empleo público donde no hace falta demostrar más que militancia? Y está ocurriendo a altos cargos del país que requieren conocimientos técnicos, ocupados básicamente por la meritocracia, diríamos, partidaria, por los méritos que uno consigue en un partido, méritos hasta cierto punto, pero no lo profesional. Va a desalentarse al estudiante, al futuro joven, adolescente, va a desalentarse la formación profesional si seguimos invirtiendo los valores, si no se reconoce el conocimiento, si no se valora el conocimiento de las personas y se valora otras cosas. Y reitero, no es un acto de arrogancia al intentar debatir este tema, porque además creo que eso implica, el luchar contra la gratuidad no implica reconocer la responsabilidad social que tenemos los profesionales en nuestro autoempleo, nuestra microempresa. Yo creo que debemos fácilmente reconocer cuando una sociedad requiere el apoyo solidario de un profesional y cuando el apoyo no debe ser necesariamente gratuito. Una cosa es la solidaridad y otra es la gratuidad. Debemos ser solidarios con el que no tiene la posibilidad de recibir nuestro servicio, con que los hay, muchos bolivianos, pero no tenemos que ser gratuitos con los que sí pueden pagar un servicio. Y hay que marcar esa diferencia. Situar las cosas en su justa dimensión simplemente, y en algunos casos volver uno a aprender y a desaprender, ¿no? Porque estamos viviendo en un ritmo actual de la sociedad que permite que si en algún momento las cosas no fueron justas y correctas en el tema, por ejemplo, de la meritocracia, comience también a generarse el cambio, ¿no? Y ese cambio es en el que todos de manera colectiva nos involucremos en el tema, lo conversemos, lo analicemos, pero todos y en todos los espacios, porque solo de esa manera vamos a poder construir y vamos a poder hacer también una actitud mucho más democrática para todos. Todos en determinado momento necesitan ser escuchados. Así es, Judith, totalmente de acuerdo con usted. Y la verdad que yo me siento sorprendido porque por un post que pusimos en relación a este asunto, se ha generado primero el interés suyo de tratar el tema. No es habitual en los medios tratarlo. Y luego el interés, yo diría que de los profesionales, porque muchos se han identificado con esta idea de que se le reconozca al profesional sus servicios y que no se deje de ver que los profesionales también tenemos que vivir de algo y pagar cuentas a fin de mes, digamos, básicamente, ¿no? Eso es básicamente el interés de que conversemos del tema, ¿no? Y que se amplíe esta conversación a niveles empresariales también. Definitivamente. Muchísimas gracias, Tufi. Me alegra sobre todo estos comentarios, la manera de tocar el tema, que es importante y que necesariamente le toca a todos y en todos los sectores. Son ese y otros temas que quedan pendientes, Tufi. Como siempre, esta es su casa, ya le hemos dicho en alguna oportunidad, y lo esperamos siempre con todos los temas, y siga también generando esta corriente de opinión muy valiosa para la sociedad. Bueno, una vez más, gracias a usted y a toda la audiencia que la sigue, Judith, por habernos permitido escucharnos unos momentos. Gracias por su siempre gentileza de invitarnos a su casa periodística, que es tan valiosa. Cuente conmigo también, queda invitada siempre a la mía, en este caso. Y bueno, felicidades por tocar temas que no son habitualmente tocados en los medios. Este es uno de ellos. Usted marca la diferencia. Le agradezco muchísimo su invitación y siempre a su servicio, a sus órdenes. Espero lo mismo, que usted se sienta cómodo siempre en nuestro espacio de asuntos centrales, como yo me siento cómodo en su espacio de contenidos diferentes a través de su programa. Esta campaña está en redes sociales y en diferentes escenarios. Busca que los trabajadores independientes reciban un pago justo por su trabajo. Equidad por meritocracia en los salarios. Ese es un tema importante a ser considerado y debatido, analizado en diferentes escenarios. Hacemos una pausa en Cobertura.